Filipenses 2, del 3 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Ok. Buenas noches, Dios les bendiga. Antes de comenzar la lectura, déjenme los saludo porque algunos los vi, algunos más de reojo, pero todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Ahora sí, dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien en arrogancia y patadas. ¿Así dice? No, ¿verdad? Antes bien en humildad, estimándonos superiores a los demás. Así dice, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Esa es la versión pastor arrogante. No. Pero es estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién hubo este sentir? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló. ¿Se qué? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos estar en casa, Señor. Estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos, Señor Dios, de poder estar ya entre semana en tu casa, Señor. Y más en este tiempo recordando la pronta Pascua, Señor amado. Mi Dios amado, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, porque tú ya nos has lavado con tu sangre, Señor, porque hemos podido cantar alabanzas e himnos espirituales. Pero Padre, ha llegado la hora de que tú nos hables. Mi Dios amado, yo solamente soy un instrumento, Señor Dios, en tus manos. Usa mi vida, Señor Dios, y trae el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Yo te lo ruego, Señor, háblanos, Señor. Háblame a mí, a mi esposa, a mi familia, aquí en Ríos de Agua Viva, Señor. Habla a aquella persona que ha de ver este video, Señor, en cualquier parte donde se encuentre. Háblale, Señor amado. Permite que tu palabra venga a sembrar semillas de vida, de amor, de corrección, Señor, en nuestros corazones, y arrancar aquellas plantas de orgullo, de altiveza, de soberbia y de engaño del diablo. Mi Dios, yo te lo ruego, Padre, que tu luz alumbre nuestras vidas y sea esa luz la que disipe toda tiniebla. Mi Dios, te lo ruego. Ayuda a mis hermanos que han de llegar. Apresura sus pasos, Señor, y no pongas estorbo en su camino. A mis hermanos que ya están aquí, prepara sus corazones, Señor, para recibir la semilla de verdad. Mi Dios, te lo ruego y te agradezco. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. Y el día de hoy es un día muy especial, hermanos. Muy especial, y hay una enseñanza muy especial para todos nosotros. Pero quiero comenzar contándoles una historia. Y una historia de aquí de México. Fíjense, durante la Guerra de Independencia, unos soldados insurgentes estaban reparando una trinchera. Su capitán estaba gritándoles: ¡muévanse! ¡Muévanse! ¡Traigan esas piedras! Miren, allá está un gran tronco. Traigan ese tronco, pónganlo aquí. Apúrense. ¿Verdad? Estaba este hombre haciendo todas estas cosas, este capitán, gritándole y pidiéndole para que levantaran la trinchera. Y de repente pasó un señor y le dijo: capitán,
ese tronco está muy pesado. Si usted les ayuda a cargarlo, lo lograrán. Y agarra el capitán y lo voltea a ver y le dice, ¿yo? Pero si yo soy el jefe de este pelotón, yo solo soy el que da las órdenes. Entonces el hombre bajó del caballo en el que estaba, se unió a los soldados, cargaron el tronco y lo pudieron colocar en la trinchera. En la trinchera. Y le dijo este hombre al capitán, capitán, cuando sus hombres tengan un trabajo como este y que no lo puedan hacer, llámeme y yo vendré a ayudarles. Ah, sí. ¿Y cómo le voy a llamar si ni siquiera sé quién es usted? Y le contesta, yo soy el general Miguel Hidalgo. Yo soy el general Miguel Hidalgo. Qué tremenda lección. Qué lección tan importante aprendió en ese día, como lo vamos a aprender también nosotros. Acabamos de leer una porción muy importante de la palabra de Dios y nos enseña esta palabra, esta porción, que nosotros tenemos que estimarnos inferiores los unos a los otros. Y esto es algo muy especial, hermanos. La naturaleza humana pecaminosa siempre trata de que uno sea superior. De que uno sea superior. Sin importar a quién pise o qué es lo que hagan. ¿Me explico? Pero la verdadera calidad humana en santidad como la creó Dios no es el sentirnos mayores para que los demás nos sirvan, sino tomar la responsabilidad del crecimiento para servir a los demás. Un rey no se sirve de su pueblo, sino sirve al pueblo, al igual que toda la política y todos los gobernantes. Esa es su utopía en este mundo. La verdad es que se terminan sirviendo a ellos mismos. Y si alguien va en contra de eso, es crucificado. Porque así funcionan las cosas aquí en esta tierra. Y esas cosas aquí en esta tierra, mientras el Señor Jesús no venga, no van a cambiar. Pero nosotros tenemos que aprender a ser serviciales. Por eso hoy vamos a aprender sobre este tema de hacernos pequeños, hermano. De estar seguros de quiénes somos nosotros. Y de entender la palabra servicio. Entender lo importante de servir. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 13. Y vamos a aprender algo bien bonito en la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice, ¿ya lo tenemos todos? Y si alguien no lo puede ver en su Biblia, aquí están letras grandotas, ¿verdad? Ok, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Bueno, ok. Miren, Jesús
sabía que iba a ser entregado. Yo no sé cuántas horas le faltaban por ser entregado al Señor Jesús, pero eran muy pocas, porque esa misma noche iba a ser entregado y posteriormente iba a ser crucificado. Él ya estaba pronto a morir y él ya sabía que iba a morir. Hermano, usted y yo vamos a morir y vamos a partir de esta tierra. Y eso es algo que todos tenemos seguro y que nadie se va a escapar. Pero si Dios le dijera, ¿sabes? Te quedan 12 horas de vida, ¿qué es lo que tú harías? ¿En qué pondrías tú tu corazón? ¿Correrías, hablarías a tus familiares? ¿Te imaginas? Ponte en esa situación. A la gente que Jesús tenía, los amó. Los amó y los amó hasta el fin. Mucha gente cuando se muere, el corazón de los que no le demostraron afecto se siente triste, ¿sí o no? Y llevan flores, y van a llorar, y van a abrazar la tumba, pero eso de nada sirve, porque la persona ya está muerta. Las cosas las tenemos que hacer en vida. Y Jesús tenía 12 horas o más que le quedaban de vida. Él ya sabía que iba a ser entregado, y él ya sabía que iba a ser llevado a la cruz. Y tras de sí todos los pecados de nosotros, que Él iba a morir y que iba a resucitar y que Él iba a ir con el Padre. La pregunta es, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cenó? Bueno, dicen siempre la comida, siempre la comida. Platica uno de algo y sale la comida, ¿sí o no? Y salimos de paseo y la comida, ¿y qué vamos a comer? Y fíjate que está bien bueno esto. Pues el Señor Jesús sabía que iba a ser entregado y cenó. ¿Qué fue lo que cenó? Pues dice que comió pan y tomó vino. ¿Qué otra cosa no sabemos? ¿Verdad? Pero cenó. Y después de cenar, y sabiendo que él iba a ser entregado, se dispuso a servir. ¿Pero por qué si era el rey? Y fíjense, nosotros tenemos que aprender la grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. No fue Jesús con su madre, ni fue Jesús con sus hermanos, sino fue Jesús con sus discípulos. De cierta forma, sus discípulos eran su familia, hermanos. Muchas veces el que está aquí a su lado se vuelve más cercano que el familiar de sangre. Y eso es cierto. A veces convivimos más entre nosotros que lo que convivimos con nuestros familiares de sangre que nos conocen a Cristo. Y realmente, hermanos, esta es una familia que nos da el Señor Dios para que nosotros convivamos, ¿verdad? A veces quisiéramos que nuestra familia estuviese aquí toda, pero a veces no ha llegado su tiempo o ellos no han determinado escuchar y aceptar a Jesús en su corazón y caminar. Pero le digo algo, aquí hay una familia. Y Jesús no estaba con María, Jesús no estaba con todos sus hermanos y hermanas, Él estaba con sus discípulos. Y Él cenó con sus discípulos. A veces se me hace tan triste cuando llega un familiar de lejos y dejamos de congregarnos por atender al familiar de lejos. Eso es triste, porque es más importante nuestro Señor Dios y la familia, en este caso hablo de los domingos, ¿verdad? Que la familia natural. Yo me acuerdo que a veces cuando estaba en México me llegaban familiares de visita, porque a todos nos llegan. ¿Le ha llegado familiar de visita a usted? A mí sí. Y les decía, llegaste el domingo, maravilloso, vámonos a la iglesia. No, pero es que yo venía, no, pues tienes tiempo, me viniste a visitar, vamos a la iglesia, y me los llevaba a la iglesia.
Y ya después de la iglesia me iba ya a la Ciudad de México. Allá hay unos mercados como los de aquí, les llaman tianguis. Y me iba a comer unos tacos de tripa con pápalo. Y yo los invitaba y compramos aguacate y chicharrón. Y nos íbamos a la casa y ya comíamos, platicábamos. Pero llegaba la hora del servicio y les decía, bueno, pues saben que yo tengo que ir a la iglesia, vamos. Y me decían, no, ya ya nos vamos a nuestra casa a descansar porque ya es muy tarde. Bueno, como tú quieras, pero la semillita se les quedaba. Hermanos, servir. Bueno, el Señor Jesús es grande, hermanos. Dice lo que leíamos en Filipenses 2:3, no hagas nada por contienda o vanagloria. ¿Saben que hay cristianos que caminan bajo la competencia? Por ejemplo, yo tengo un maletín y llega alguien y dice, yo también. Y dice, yo tengo un Kleenex. Y dice alguien, pues yo tengo 2. Y dice, yo alabo a Dios. Y dice el otro, pues yo lo alabo más intensamente que tú. ¿Se han visto eso? Yo hablo lenguas. No, pues yo hablo más lenguas que tú. Yo ministro, pues yo ministro mejor que tú. Tengo un carro, pues yo tengo un carro mejor que tú. Y si en la iglesia tenemos piso, el otro pone un piso mejor que nosotros. Eso pasa con la familia, con las iglesias, con las personas. Y entramos en una competencia por querer tener más o ser mejores que los demás. Y en ese querer tener más, pierdo mi identidad. Pierdo mi identidad, hermanos. Yo no soy ni valgo lo que tengo, ni necesito demostrarle nada a nadie. Yo sé quién soy yo. Y el Señor Jesús sabía quién era Él. Y Él sabía que era un rey, aunque caminaba con guaraches. Y Él sabía que era Dios, aunque andaba con una túnica sencilla. ¿Me explico? Y Él sabía que su tiempo estaba a punto de llegar a su fin. Y Él lo que hizo fue, se ciñó una toalla y se agachó para lavarle los pies a los discípulos. Nada hagas por contienda, nada hagas por competencia, nada hagas por vanagloria. Eso que no te dé la identidad. Yo valgo mucho porque tengo esto otro, porque soy esto. No, tú vales mucho porque Cristo Jesús vive dentro de ti y eres un ser amado. Y no tienes que demostrar nada a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni a los hermanos, ni a las hermanas, ni a la iglesia, ni a nadie. Tú eres valioso por lo que tú eres y lo que Dios te ha dado. Y cada vaso es diferente. Sino que sujétate y ponte debajo los unos de los otros. Y no veas solamente el beneficio propio. No solamente veas lo que tú vas a sacar de provecho o lo que tú ganas, sino también ve el beneficio o haz las cosas por el beneficio de los demás. Y hermanos, creo que de este ejemplo les he dado. Y hemos aprendido. Tenemos que aprender a ser serviciales. Serviciales. ¿Me explico? No ver por mi propio beneficio, sino ver por el beneficio de los demás. No por el de mi familia. Mi esposa, siempre yo. Bueno, ahí voy. Cuando nos casamos, nosotros hemos acostumbrado a darle a Dios lo que es de Dios y a siempre ofrendar. Pero a veces teníamos cantidades personales y tomaba yo la decisión de darlo a la obra.
Y mi esposa no estaba acostumbrada a dar ese dinero a la obra porque ella quería algo para ella, ¿me explico? Y yo lo daba a la obra. Y aparte daba el trabajo y daba cosas. Y mi esposa me decía, oye, pero pues no, ¿verdad? Y a veces teníamos situaciones difíciles en casa por ello. Y yo le decía, espera, no pasa nada. Y ella pues tenía que confiar en mí y esperar y sujetarse como una buena esposa que hasta el día de hoy ha sido. La verdad que no la merezco, es una muy buena mujer. Pero ella aprendió a ver que si uno aprende a ser generoso, Dios por detrás también empieza a bendecir. También por atrás empieza a mover, empieza a dar. Porque lo que Dios busca es servidores, no que se sirvan a ellos mismos, sino que aprendan a servir a los demás. Sin importar si son grandes o son pequeños, si son ricos o si son pobres, si son guapos o si somos feos. Ay, bueno, yo soy feo. Sin importar si somos nuevos o antiguos, delante del Señor, Él sirve a todos por igual. Y siendo Dios, se hizo chiquitito para servirnos. Y antes de morir lo que hizo fue, ¿qué hizo, hermanos? Servir. Antes de morir lo que Él hizo fue servir. El otro día estaba viendo un programa y un hombre le dice, te vas a morir. Y el hombre está bien triste. Y toda la familia le dice, como es un hombre muy comelón, toda la familia le dice, no te preocupes, ¿qué quieres que te haga de comer? Y dice, no, pues unos tamalitos. No, pues un pozolito. No, pues una birria. Y toda la familia ahí dándole de comer, ¿no? Y sirviéndole. Y te duelen los pies y le daban masajitos. ¿Por qué? Porque ya se iba a morir. Y a todos los puso a servirle, ¿verdad? Para que ellos no sintieran esa carga de conciencia cuando partiera. Hermanos, Jesús no es así. Él ya se iba a morir. Y hasta el último momento no dejó de servir. Sino ahora se rebajó más. En el sentido de que era un esclavo era el que tenía la obligación de lavar los pies. Una persona que se había endeudado con alguna persona y que tenía, o sea, alguien que no tenía derechos. Y Jesús se volvió un esclavo. Se agachó. Vamos a seguir leyendo. Y comenzó a lavar sus pies. A partir del 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. A ver, hermanos, el Padre, Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿qué más? El grande, el hermoso, el sublime, el majestuoso. Imagínense, hermana Gloria, que le dice, toda la creación, todo el poder, toda la grandeza, te la doy a ti. Todo lo que tú quieras, todo es tuyo, todo te lo entrego en tus manos. O sea, ¿se imaginan algo así? Es como si dijera aquí no sé, te entrego a México y todo México vete al Coppel y todo lo que ves en Coppel te lo regalo. Los trabajadores van a trabajar para ti, los vendedores van a vender para ti. Todos estos muebles y todas estas cosas y las instalaciones son tuyas. ¿Qué haría uno? ¡Wow! Todo es tuyo. Y aparte tú vienes de Dios antes de toda la creación. Y el Padre te lo ha dado. Si alguien había grande, hermanos, era Jesús. A veces nosotros nos sentimos muy grandes, hermanos. Y nos sentimos muy importantes. ¿Y han escuchado ese dicho de que nos subimos en un tabique y perdemos el piso? Y eso es peligroso, porque eso se llama orgullo. Y ese orgullo nos lleva
al fracaso en la vida. En la política hay un dicho que antes de montar un caballo, primero hay que acariciarlo. Y si tú quieres tirar a un político, tienes que halagarlo, tienes que exaltarlo, tienes que barbearlo. ¿Sabes para qué? Para que pierda el piso. Y perdiendo el piso solito se va a estrellar. Y una vez que se haya estrellado, lo voy a quitar de mi camino. Fíjense cómo es el mundo, hermanos. Dices, Señor, yo no tengo mucho dinero, ¿por qué no me das más? Tal vez porque si te lo diera, hijo, perderías el piso y perderías tu salvación y tu vida y tu familia. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad me glorío yo. Pero ¿por qué yo no tengo? Yo, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿por qué no tengo hijo? Bástate mi gracia. Señor, ¿por qué no tengo más dinero? Bástate mi gracia. Señor, ¿por qué no tengo? Es más bienaventurado caminar y que el Señor guarde nuestros pasos que caminar en nuestros propios pasos, hermano. Porque Dios sabe lo que cada uno merece y tiene. Pero Él teniéndolo todo, se hizo chiquitito. Yo creo que si Él, teniéndolo aquí, si estuviese aquí en la iglesia, Él se sentaría a escuchar la palabra. Yo creo que si Él estuviese aquí con nosotros, Él al terminar el servicio recogería los papelitos tirados o agarraría la escoba para barrer. Yo creo que si Él estuviese con nosotros, no sé, limpiaría arriba las canaletas del fierro. El otro día estábamos poniendo ahí la grabación. No, hombre, terminamos todos empolvados. Si Él estuviera con nosotros, hermanos, ¿qué haría? Tal vez no andaría en carro, pero a lo mejor sí le acompañaría a su casa, hermana. Si Él estuviera con nosotros. Si hay alguien que canta bien, es Jesús. Si hay alguien que toca bien, es Jesús. Cualquier instrumento. Él mismo es la música. Pero si Él estuviese aquí, hermano Diego, hermana Did, hermano, hermano, se me fue su nombre. Hermano Jacob, es que se me tapa la cara y no lo veo. ¿Qué creen? Que Él estaría aquí alabando y gozándose porque ustedes están tocando. ¿Sí o no? Amén. ¿Se imagina que diga, no, estos no tocan a mi nivel? Ya me voy. Ahorita vengo, cuando empiece la palabra vengo para echarme unos tacos. No, Jesús no es así. Jesús es humilde y es sencillo. Y Él se dispuso a servir y sirvió hasta el último día y hasta el último momento. Igual con la palabra. No, ese predica siempre igual. Mejor cuando predique otra persona. No, Él se sentaría a escuchar la palabra. Así yo fuera un burro. Porque tendría la humildad hasta de un burro escuchar la voz de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? En su casa, Él lavaría los platos, pastora. Nos surge. Él lavaría el baño. ¿Qué no les gusta hacer en la casa? Yo tengo unos perritos y no me gusta limpiarles sus popis. Pues Él las limpiaría. Qué pena me daría. ¿Qué no le gusta hacer en la casa a usted, hermano? Si Él siendo el maestro, si Él siendo el más grande, si Él siendo el Señor, nos sirve, pues ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? A mí no me gusta recoger las popis, pero tengo dos opciones. O me enojo y le grito al perro y las recojo de mala gana, o se las recojo de buena gana y ya. Con una amargo a mi esposa y a los vecinos que me escuchan gritar. Con la segunda, pues nada más me molesto yo tantito y a los demás no los afecto. ¿Cómo debemos de servir, hermanos?
con gozo. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Apenas platicaba con un hermano y me dice, yo, pastor, lavo la ropa en mi casa. ¿Y le gusta? No. Pero mi esposa ahorita está enferma y no puede. Pero yo como lavo la ropa. Oye, pues qué maravilloso, ¿verdad? Porque nos apoyamos. Pero aunque no me guste hacerlo, encontrarle el gusto. ¿A quién le gusta servir de aquí? Yo he encontrado gente que tenía un familiar que no tomaba en vaso de plástico. Era doctor, era cirujano. Ustedes lo conocieron, vino aquí el otro día. ¿Se acuerdan de él? Él traía un carrito. Y él lo tomaba en vaso de plástico. Saludos, tío, si no está viendo. Y era el señor gimnasio, porque se iba al club, ropa nice, y llegaba a la casa y puro vaso de cristal, cortado, o ya de perdiz del que sea. Y se tomaba su ron, sus hielitos, y era feliz. Nunca agarró una escoba. Nunca agarró un trapito para limpiar. ¿Por qué? Porque para eso él pagaba. Fíjense. Era un hombre. Yo lo veía y decía, wow. Y eso sí estaba bien marcadito. Cirujano y marcadito. Así bien, su cuerpo bien atlético. Y sí era bien atlético. Pero no agarraba nunca un traste sucio. Ni un vaso de plástico, ni nada de plástico. Él era muy nice. Pero este hombre porque tenía un imperio médico. Porque tenía ingresos grandes. Porque sus manitas nada más eran para operar. Forceps. Y ni siquiera agarraba los forceps. Los otros médicos le ayudaban con los forceps. Nada más abría y succiónale. Yo entré muchas veces a las operaciones. Don Señor. Y Don Señor conoció a Cristo Jesús. Fíjese. Conoció a Cristo Jesús. ¿Usted ha conocido a alguien así que es bien especial y que no le gusta hacer nada? ¿Nada de servicio? ¿Sí he conocido a alguien así o nada más yo? Bueno, conoció a don Señor Jesús. Conoció al Señor Jesús. ¿Y qué creen? Que ahí conoció a un hombre gordito, morenito, cabezón. No está hablando de mí. Y este hombre agarraba y se ponía a lavar el patio del templo. Y si el doctor era pudiente, este otro hombre era 30 veces más pudiente que él. Y vestía de manera sencilla. Y comía chamorros con las manos. Y tomaba en vasito desechable. Y se la pasaba sirviendo a Dios. Y no podía caberlo, porque ellos en la cabeza de mi familiar, ¿cómo tú te pones a...? Porque si mi Dios, que era Dios, vino para servir, y este hermano habló así, mira hermano, si papá Dios, que es tan grande, que es tan poderoso, Él se hizo chiquitito aquí entre nosotros para ayudarnos. Yo nunca voy a ser igual que Él. Tenemos que aprender a servir, bro. Bro. Algo así. Le tocó el corazón. Y a partir de ese día, agarró una escoba y terminando los servicios, don médico se ponía a barrer toda la... ¿Quién se lo pidió? Nadie. Pero él aprendió. Porque no solamente fue este hombre, sino fue el pastor, fueron otros hermanos, y todos servían con gozo y con alegría a los demás. Inclusive,
Y esto es algo bonito, hermanos. El hecho de poder, no sé, hacer algo sencillo, es algo bonito para la casa de Dios. Él aprendió. Y acababa el servicio. A ver, díganme, cuando acaba el servicio, ¿quién barre aquí, hermanos? Nadie. Yo no, usted. Lo que agarramos es, ya nos servimos, ya nos vamos, ¿sí o no? Pues él no, se queda y se pone a barrer todas las basuritas, porque hay quienes dejan botellitas, papelitos, moquitos y todo. Y después iba a lavar los baños. ¿Qué cambio tan más grande? ¿Por qué? Porque él tuvo una relación con Cristo Jesús. Y él aprendió a ser servicial. A ser servicial. Ser servicial no nos quita nada, pero nos da mucho. Jesús fue servicial. Seguimos leyendo. Vamos en el 4. Levantóse de la cena y quitase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, a él no le costó servir, porque él sabía quién era, hermanos. No porque yo sirva me hago menos, al contrario, en el reino espiritual me hago más. Mientras más sirva, más responsabilidad me da Dios, más alto concepto me tiene Él en mi vida. Fíjense, vamos a ver un texto, Mateo 23, 11 y 12, yo se los voy a ir leyendo. Mas el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare, será humillado, y el que se humillare será. Ahora, este es un principio no solamente que aplica a los cristianos, este aplica a todos los seres vivos, a toda la tierra y a todo el universo. Es el principio de la humillación y la exaltación. Todo aquel que busca el lugar humilde es exaltado. Así es el principio, hermanos. Así es el principio. Y ojo, humildad no tiene que ver con pobreza. Puedes tú tener tu economía bien y ser humilde y aprender a servir. Puedes que no tengas ni un cacahuate y tu casa sea de palos. ¿Y qué crees? Puedes ser bien arrogante y bien grosero. Y bien altivo. Porque la humildad no tiene que ver con la economía. La humildad tiene que ver con una forma de ser. Y en este caminar todos vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? El que se ensalzare, el que se subiese, dice Dios, Jesús, siendo como Dios, no fue igual, no quiso ser igual que Dios, sino que se humilló y se hizo hombre. Satanás, siendo una creación, no siendo igual a Dios, siendo una creación, quiso ser igual que Dios. ¿Y qué pasó? Él solito se ensalzó. Y dice el Señor Jesús en Lucas, yo te vi caer como un rayo. Gracias, hermano. Como un rayo a la tierra. Yo te vi caer como un rayo a la tierra. Y de donde estaba de tu grandeza, fuiste humillado. Y tu cama serán gusanos. Y empieza su decadencia de Satanás o de Lucifer. ¿Por qué? A causa de su maldad. Ok, a causa de exaltarse. Pero Jesús, en vez de exaltarse, se humilló. Se humilló. Fíjense. Juan, vamos a leer del 6 al 9. 13, 6 al 9. Ahora, hermanos, usted y yo tenemos la necesidad de que Cristo nos sirva. Y le voy a explicar por qué. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú no me vas a lavar ¿los qué? Tú no me vas a lavar los pies. Estoy en el 13, 7. Y respondiendo a Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás ¿cuándo? Después. A ver, ¿cuándo lo vamos a entender? Después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué dijo Pedro? No me lavarás. ¿Sabe por qué aquí faltan muchos hoy? ¿Sí sabe o no sabe? Porque no quisieron lavarse los pies.
¿Sabe por qué? Porque les dio penita. Algunos otros no pudieron estar, pero muchos otros no quisieron y le dijeron como Pedro, jamás me van a lavar a mí los pies. ¿Habrá gente así? A veces hasta nosotros, ¿verdad? Así somos de... Pues así estaba Pedro y decía, no, Señor. Y le dice Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Jesús? Fuerte. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Quieres la recompensa? ¿Quieres el galardón? ¿Quieres la bendición? ¿Quieres el servicio? ¿Quieres la unción? Te tienes que lavar los pies. Y yo te lo tengo que hacer. Hermanos, Jesús nos tiene que servir para poder nosotros tener ese galardón. Seguimos leyendo. Dícele a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Y dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le había de entregar. ¿De quién le había de entregar? Perdón. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Miren, hermanos, necesitamos que Jesús nos limpie. Él es el único que puede limpiarnos, hermanos. No estoy hablando del polvo de nuestros pies. Hoy venimos con nuestros pies, ¿verdad? Y hemos caminado y tal vez se han cansado y tal vez se han ensuciado nuestros pies con polvo de esta tierra, con suciedad, con sudor, con todo ello, ácaros, qué sé yo. Pero aquí no está hablando de ese polvo. El único que tiene el poder para lavarnos y limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra culpa, es Cristo Jesús. Por eso, antes de que nosotros sirvamos, Él primero nos sirve. Y yo les voy a preguntar algo a los hermanos de tiempo aquí en la iglesia. Tenemos el tabernáculo mosaico, ¿verdad? Y en el tabernáculo mosaico tenemos 7 muebles, hermanos. Y ahí se ofrecían sacrificios para perdón de pecados y demás, ¿verdad? ¿Cuál era el primer mueble que se usaba? ¿Por qué? Porque tenía que limpiarse el sacerdote antes de hacer el sacrificio. Antes de servir, tenía que ser servido. Y tenía que ser servido en el lavacro, hermanos. Fíjense, esto lo encontramos en Éxodo 30, del 20 al 21. El primerito de los muebles era el lavacro. Y una de las cosas que tenía el lavacro es que no tenía medidas. Da medidas el Señor de la mesa del incienso, de la mesa de los panes, del arca, ¿verdad? Del altar de sacrificio. Pero del lavacro el Señor no da medidas. ¿Sabes por qué no da medidas el Señor en el lavacro? Porque no importa de qué tamaño sea tu pecado, Dios tiene la capacidad de limpiártelo. No importa de qué tan grande sea, es más grande el perdón de Dios y la limpieza de Dios. Y esto es hermoso, hermanos, porque no importa qué tan mal vengamos a la casa de Dios, crea, el Señor Dios es más grande aún. Y sus aguas son más poderosas para limpiarnos por pecado. El lavacro así es. Y el lavacro, ¿qué reposo? Reflejaba el rostro del sacerdote como un espejo. Y cuando uno se mira a un espejo puede ver sus defectos, puede ver su mugre, puede ver su suciedad y decirle a Dios, lávame. Hoy vamos a lavarnos los pies, pero no solamente los pies, hermanos. La persona que le lave a usted sus pies, Dios
va a poner sus manos sobre esa persona. Y Dios no solamente va a lavar sus pies, va a lavar su alma, hermanos. Y va a tener usted un tiempo para decirle a Jesús, perdóname. Apenas me llegaba una palabra a mí. Nosotros que con nuestros labios alabamos a Dios y lo bendecimos y creemos que Él está cerca, pero realmente Él está lejos, porque nuestro corazón se ha apartado de Él. De boca lo honramos y lo alabamos, pero de corazón estamos lejos. Y eso es a causa de la rutina y del pecado. Y no podemos seguir caminando así, familia. No podemos seguir caminando así, porque esta palabra vino a exhortarnos como iglesia. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y tenemos que empezar a caminar de manera correcta, como Él quiere que caminemos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Gracias. Por último, hermanos, Juan 13, vamos a leer, Éxodo 30, ya no lo leímos, ¿verdad? Del 20 al 21 dice, cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. ¿Qué pasaba si no se lavaban y servían? Pues morían. Por eso muchos ministerios se mueren y se apagan, a causa del pecado. Y eso hablo en general para todos. Puede que tu ministerio sea predicar la palabra, sea evangelizar, sea la oración, sea la alabanza, sea el servicio en la casa. Pero si primero no te has lavado tú y no has tenido esa intimidad con Jesús, te empiezas a morir, te empiezas a secar. Muerte quiere decir separación. Y al estar separado de Dios, hermano, nada bueno viene a nuestras vidas. Porque en Dios se encuentra el verdadero gozo, Luis. El verdadero amor, la verdadera paz, el verdadero bienestar. No morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su simiente por generación de generación. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes, hermanos. Sacerdotes. Y fíjense en Apocalipsis lo que dice. Se los voy a leer. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado, una vez más, Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Y Él nos ha hecho, hermanos, reyes y sacerdotes. Y por su sangre es que hemos vencido, hermanos. Por su sangre es que hemos vencido. Ahora, hermanos, ya aprendimos sobre el servicio. Ya aprendimos sobre que no perdemos nuestra identidad con servir. Que cuando servimos no nos hacemos menos, sino al contrario somos más. ¿Verdad? Eso es verdadera grandeza humana y espiritual. Que Jesús nos tiene que servir a nosotros. Y por último, cuando Jesús nos sirve, necesitamos nosotros ser servidores. No podemos quedarnos sentados, hermano. Tenemos que servir. Y cuando una persona sirve, está en movimiento. Cuando nosotros dejamos de servir, también nosotros nos llegamos a morir. ¿De acuerdo, hermanos? Fíjense, vamos a leer del 12 al 17, ya con esto acabamos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomando su ropa, se quitó su ropa, se quitó el manto, se quitó la autoridad, se quitó la grandeza, se quitó los estudios, se quitó el poder y se puso como siervo. Terminó de ser siervo y se volvió a tomar su lugar. Ok, dice, tomando su ropa volvióse a sentar a la mesa y díjoles, ¿sabed lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque yo lo soy.
Está hablando Jesús. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, hay una bendición muy especial por hacer esto. Hoy vamos a lavar los pies y vamos a hacer instrumentos para que Jesús ponga sus manos en nuestras manos y podamos ser limpios. El que va a lavar las manos, hermano, primero póngase a cuentas con Dios, le va a lavar los pies y va a pedir por esa persona. Y si a ti te están lavando los pies, tú ponte a cuentas con Dios. No se lavan los pies para perdonar relaciones, no se lavan los pies por moda, por fariseísmo, no. Se lavan los pies por amor y servicio. ¿De acuerdo? Y en esta ocasión, hermanos, quiero que cerremos nuestros ojos y quiero que oremos. El lavamiento de pies no es solamente lavar los pies, sino es disponernos y tener una actitud de servicio, hermanos. Ahora, servicio los unos por los otros a necesidades reales. Usted no sabe cuál es la necesidad que tiene su hermano, pero si Dios se la hace saber, usted tiene el derecho de servir y el privilegio de hacerlo. No va a ganar usted, porque esto no se trata de que yo gane, sino se trata de servir los unos a los otros. ¿De acuerdo? Amado Jesús, aquí estamos, Señor. Y aquí estamos con nuestro orgullo tonto. Aquí estamos con nuestra soberbia tonta, Señor, que a veces nos ha estorbado en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestro caminar diario, porque a veces nos hemos creído, Señor Dios, que somos más de lo que realmente somos delante de ti. Perdónanos, Señor Dios. Yo te pido perdón por ser una persona soberbia, arrogante, que pierde el piso fácilmente, Señor. Pero el día de hoy me humillo, me arrepiento, Señor Jesús, y te pido perdón. Y yo sé que mis hermanos también, Señor Dios, tú estás obrando con ellos, Señor. Y te pido, Señor amado, que tú seas, Señor Dios, en sus corazones, y que durante este tiempo, Señor, usted cree en ellos un nuevo caminar, un nuevo comienzo, un nuevo empezar. Mi Señor amado, yo te lo ruego, que hoy, al lavar sus pies de mis hermanos, Señor Dios, ellos dejen todo polvo de rechazo, toda carga, todo problema, toda aflicción, todo peso de pecado, toda culpa, mi Dios amado, y renueven fuerzas para seguir avanzando. Mi Dios, tú no lo pediste que lo hiciéramos, no soy yo el que lo pide, Señor. Tú no lo pediste que lo hiciéramos unos a otros, porque tú nos has dado ejemplo, y lo vamos a hacer con amor, Señor Dios. Y no solamente hoy, sino ayúdanos a tener un corazón servicial todos los días, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración y por ayudarnos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.